Bueno, hemos logrado un resumen con la tabla dinámica, donde hemos usado como línea de resumen el dato vendedor. Pero hay otros elementos que podemos manejar teniendo este resumen terminado. Vamos al libro. Aquí tenemos nuestra tabla dinámica. Recordemos que está mirando la información que está en la pestaña Datos de venta. Cuando pinchamos sobre la tabla nos aparece el menú de campos de tabla dinámica para hacer cambios, modificaciones, agregar, quitar elementos. Otro aspecto importante a considerar es que cuando estamos fuera de la tabla, nuestro menú tiene esta presentación. Cuando pinchamos sobre la tabla nos aparece analizar y diseño. Diseño que tiene que ver con aspectos estéticos de la forma de presentación. Podemos cambiar color, por ejemplo. Aquí está el cambio de color. Y en analizar tenemos la posibilidad de mostrar la lista de campos, que era la que veíamos ahí. Acá la mostramos nuevamente. Hay la posibilidad de hacer gráficos, cálculos sobre la tabla, ya veremos un ejemplo. Cambiar el origen de datos. Aquí, al cambiar el origen de datos, nos está diciendo de dónde vienen los datos. Y aquí claramente, como lo expresamos en el video anterior, están los datos de venta, que identifica la pestaña, que considera las columnas de la A a la F. Al considerar las columnas de la A a la F, no estamos diciendo hasta qué línea finaliza el rango de datos. Por lo tanto, tenemos una cantidad de registros en blanco hacia abajo. Cuando hacemos este cuadro, nos aparece el recuento de en blanco, que obedece exclusivamente a que tenemos registros en blanco. Los podemos eliminar haciendo un selector en la etiqueta de columna. Eliminamos los blancos y nuestra tabla se reacomoda. Podemos modificar acá el tamaño o el ancho más bien de la columna para que nos quede más ordenado. Podemos darle un formato más legible, un estilo de millares. Bueno, aquí nos aparece el error porque el ancho de la columna no da para el tamaño o cantidad de caracteres. Y ampliamos la columna entonces. Y nos vuelve el dato. Esta tabla está hablando de la suma de total. Ese es el nombre, suma de total, que es lo que corresponde acá abajo. Podemos cambiar el nombre o las etiquetas. Pinchamos etiqueta y esta etiqueta de columna en realidad más bien debiera decir forma de pago. Porque lo que tenemos en columnas son las formas de pago. Y hacia abajo lo que tenemos son los vendedores, entonces deberíamos poner entonces vendedores. Es una flexibilidad de presentación, entonces. Otra cosa importante es que aquí podemos modificar la configuración del campo que estamos usando para recuento y suma. Y aquí elegimos la configuración del campo. En este minuto estamos haciendo suma del campo total. Podemos hacer recuento del campo total, que nos mostraría la cantidad de registros que están involucrados en este proceso. Sale automáticamente entonces. Al solo elegir, podemos configurar el campo valor como el promedio de lo que estamos manejando. Sería el promedio de los valores por cada vendedor, por cada tipo de pago. Podemos elegir los valores mayores o menores. Veamos el caso del valor mínimo. Esos son los valores mínimos que
se procesaron entre todas las transacciones para cada vendedor por tipo de pago. Volvamos a la suma y recordemos que esta tabla está mirando, como decíamos, lo que está en la pestaña datos de venta. Si acaso aquí corregimos un valor, pongamos un valor alto para que veamos el cambio en el resultado de la tabla dinámica, vamos a agregar 3 ceros acá. Por lo tanto, nuestro total va a tener 3 ceros más. 1, 2, 3. La tabla dinámica no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque para esto se requiere ir al análisis y aquí tenemos que procesar la actualización de la tabla. ¿Esto qué significa? Que la tabla va a ir nuevamente a la pestaña datos de venta y recalculará con la información nueva. Efectivamente, como le cambiamos el valor a una transacción de Juan, este número se incrementó y también totalizó de otra forma. Entonces, vamos a mirar solamente a Juan en esta tabla y elegimos solamente, porque tenemos aquí la posibilidad de hacer un filtro, deseleccionamos y en este caso era Juan, ¿no es cierto? Y la tabla muestra solamente los antecedentes de Juan. Podemos filtrar también el tipo de pago, tarjeta, por ejemplo. Y nuestra tabla nos muestra la información de tal manera que podemos seleccionar datos y hacer más preciso nuestro uso de la información.